Hace poco un gran amigo me hizo una pregunta. ¿Cada cuánto tengo que ir a psicoterapia? ¿Que no basta con ir una vez al mes? Mi respuesta fue muy clara y muy sencilla. Le dije que no basta ni siquiera a veces ir una vez por semana. Evidentemente ante esto respondió muy molesto y desconcertado, refunfuñando acerca de lo que le acababa de decir. Me dijo que no le alcanzaba el dinero, que no tiene el tiempo, que si no tomamos en cuenta la salud financiera de nuestros pacientes. Con mucha calma y mucha paciencia me decidí a explicarle todo lo que te voy a explicar en este video acerca del por qué a veces no basta con ir una vez a la semana y que no hay que devaluar los procesos de salud mental, que todo proceso requiere mucha formalidad y mucha constancia para que pueda funcionar. Y en el día de hoy te voy a explicar por qué. Mi amigo quedó bastante convencido y confiado después de que le expliqué todo lo que te voy a decir a continuación. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Bueno, sé que este video podría ser polémico para algunos, pero les voy a decir una cosa, estamos hablando con emociones, con la mente humana. Cuando se trata de trabajar con las emociones, la constancia va a ser de lo más importante, sobre todo con esas emociones fuertes que tienen muchos años arraigadas en nuestro ser y que viven de manera inconsciente. Y para trabajar con esas emociones tan fuertes que pueden tener muchos años arraigadas en nuestra propia mente, pues va a ser muy importante darle precisamente esa formalidad, esa constancia al trabajo que estamos haciendo con nuestras propias emociones. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito a explicar cómo son estas emociones inconscientes o qué son, porque vamos a entender que toda experiencia fuerte en nuestras vidas va a generar emociones, ya sea emociones muy agradables, causen alegría, que causen risa, que causen bienestar o cualquier cosa, y va a haber otro conjunto de emociones que a lo mejor no van a ser tan agradables, pueden causar tristeza, que pueden causar dolor, pueden causar culpa, pueden causar vergüenza. Cuando esas emociones son agradables no hay mucho problema, pero cuando no son tan agradables, nuestra propia mente no va a querer que esas emociones estén muy presentes en nuestra conciencia. ¿Y qué va a tratar de hacer? Pues las va a tratar de ocultar. Un poco esto sale en la película de Intensamente, tanto la 1 como la 2, donde esas emociones las pasa al basurero de la conciencia o al basurero de la mente o algo así, no me acuerdo bien cómo era. ¡No iremos a la luna! ¡No lo arrojen al basurero! Pero aunque estas emociones sean almacenadas o alejadas de la conciencia, van a seguir estando ahí, no desaparecen. Una pregunta que hacía Freud era, ¿a dónde van las emociones cuando se olvidan? Y es que no se olvidan del todo. Esas emociones fuertes van a estar ahí presentes, aunque alejadas de la conciencia. Y estos olvidos se da para mantener un estado de homeostasis, de poco dolor, poca emoción, para que pues tú puedas estar más o menos bien por ahí. A estas emociones alejadas de la conciencia van a ser emociones inconscientes, pero como les dije, no desaparecen y van a estar buscando siempre una manera u otra de retornar a la conciencia, de ser expresadas, de ser revividas, de tenerlas presentes. Ese empuje que va a tener la emoción para poder ser manifestada nunca va a parar y va a estar repitiéndose o va a buscar una manera de expresarse una y otra vez. Y esta forma en la que se va repitiendo esa expresión de esas emociones inconscientes ya está censurada por la conciencia. A esto Lacan le puede estar llamando un poquito la cadena de significantes, que es precisamente como esa situación que se vivió en un pasado se va repitiendo de diferentes formas para manifestarse de alguna manera. Lo que tenemos que estar presente es que a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos hasta que dejamos de vivir, vamos a tener momentos o experiencias muy fuertes, pérdidas. Desde que nacemos, inclusive Lacan también decía que la pérdida de la placenta que cae es una de las primeras pérdidas significativas en nuestra vida, y posteriormente vienen todas las demás, que son muchísimas, ¿no? Desde la pérdida del primer diente, mil otras cosas, ¿no? Cuando algún ser querido deja de vivir, siguen acumulándose ciertas pérdidas por ahí, y todas esas experiencias van a estar almacenando en algún lugar, alejadas un poco de nuestra propia conciencia. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos o empezamos un proceso analítico, un proceso psicoterapéutico? Esas emociones también se van a remover, también se van a trabajar, también va a haber un movimiento. A pesar de que tú vayas por alguna otra situación, que te cortó tu novia, o que de alguna u otra forma tienes un problema en el trabajo, tienes un problema con tu jefe, estás teniendo problemas con tus amistades, estás chocando mucho, estás teniendo muchas peleas, ya no sabes qué hacer contigo, no sabes qué vas a estudiar, si vas a estudiar un doctorado u otro doctorado, o si vas a estudiar una licenciatura u otra licenciatura. Siempre hay muchas formas por lo cual llegamos a psicoanálisis o a psicoterapia. Sin embargo, cuando uno va con un psicoterapeuta profesional, no únicamente va a trabajar con aquello a lo que tú vas a trabajar, sino que va a darle un espacio a escuchar todas aquellas otras emociones que están presentes ahí en tu vida y que están causando cierto estrago.
Inclusive si vas a un proceso cognitivo-conductual, inclusive ahí van a empezar a trabajar no únicamente con eso que llevas, sino también con esas otras emociones que van a estar afectando de manera directa o indirecta esas experiencias en tu presente. ¿Y qué pasa si empezamos a trabajar con todas esas emociones? Pues evidentemente se van a despertar emociones que están por ahí dormidas o por ahí inconscientes y que van a surgir de una u otra manera dentro del proceso y se va a empezar a trabajar con ello. Evidentemente, cuando estas experiencias o estas emociones que se despiertan son muy dolorosas, puede causar cierto conflicto. Pero precisamente a eso vas, a resolver esos conflictos, a darles un lugar, a darles un espacio, a expresar esas emociones, a este proceso que estás empezando. Y es ahí cuando la constancia va a ser la clave para poder trabajar con esas emociones que tienen mucho tiempo, están arraigadas en ti y que son muy dolorosas, porque nuestra mente va a estar buscando ese estado de homeostasis, va a querer regresar otra vez a que no recuerdes esos procesos dolorosos, esas experiencias dolorosas. Y cuando surge en una sesión algo así de fuerte, puede pasar dos cosas. La primera es que tu mente va a estar buscando la manera inmediata para resolver esa crisis y de volver a ese estado de inconsciencia, esas emociones. Y eso significa que ya no se va a trabajar con ello porque nuevamente se alejó de la conciencia. Pero por otro lado, si se mantiene esa emoción despierta o abierta mucho tiempo, nos va a permitir trabajar con ella misma. Sin embargo, si se mantiene abierta por mucho tiempo, es decir, si esa emoción muy fuerte se queda sin trabajarse durante 2 semanas, pues eso nos va a traer muchísimo más conflicto del beneficio. Por eso ahí la clave va a ser la constancia, que en 2-3 días puedas volver a ir al consultorio a poder trabajar nuevamente con esa emoción tan fuerte que se despertó y que quizá en 2 o 3 días después se vuelva a seguir dándole ese movimiento a esa emoción para que no se aleje de la conciencia, pero tampoco te cause conflicto. Y entonces puedas estar haciendo un trabajo verdaderamente complejo y fuerte contigo mismo, un trabajo que verdaderamente vaya a funcionarte. Pero si tú menosprecias el proceso y dices, no, pues yo voy a ir una vez cada mes, pues evidentemente eso no te va a servir de nada, porque muchas de esas emociones llevan más de 1 año, 2 años, 10 años, quizás hasta 20 años arraigadas ahí. Y si tú de repente la despiertas y te causa ese conflicto, lo vas a querer ocupar o tapar o obturar, y aquí lo que se necesita es mantenerlo abierto para que se pueda trabajar sobre eso y a partir de ese trabajo realmente se pueda expresar la emoción, se pueda palabrar, se pueda hacer un cambio en eso que se vivió, en esa experiencia. Pero una vez cada 15 días no va a poder ser trabajado con facilidad. Al contrario, yo creo que te va a causar mucho conflicto. Y aquí cuando se trabaja con estas emociones muy fuertes, hay un punto, un concepto fundamental del psicoanálisis que tenemos que tomar en cuenta. Esto es la resistencia. Evidentemente, nosotros no vamos a querer sentir ese dolor que lleva mucho tiempo ahí. No vamos a querer trabajar con ese miedo, con esa culpa, con esa vergüenza, porque precisamente nos causa mucho conflicto. Y ahí surge esa resistencia, el no querer ir a tu análisis. De repente esa resistencia se puede manifestar desde una gripa, un dolor de cabeza, se puede manifestar en procesos más conflictivos, hasta en un choque de coches, o que simplemente no llego, o simplemente me empiezo a pelear con el terapeuta en lugar de trabajar con esas emociones. Eso se llama resistencia, inclusive en algunos momentos es transferencial, como lo acabo de decir. Y en ese sentido, ahí el hecho de que haya una resistencia constantemente con la que el analista tiene que ir trabajando, hace que el trabajo sea más difícil y que se cierre muchas veces esos procesos o que se cierra esa posibilidad de trabajar con esas emociones. Por eso ahí también la clave va a ser la constancia, ir más veces a la semana. Es ahí en esos procesos cuando nos topamos con esas resistencias o esas transferencias donde más tenemos que estar presentes trabajando para resolver qué es aquello que el paciente está trayendo, qué es aquello que le causa tanto conflicto, porque es precisamente cuando hay más resistencia, cuando nos acercamos más a aquello que causa más dolor. Por eso la mente se resiste y es eso algo que se trabaja con mucha constancia. Por esto, Freud veía a sus pacientes hasta 5 o 6 veces por semana, porque esa resistencia y esas emociones de repente son difíciles de trabajar. Evidentemente ya no estamos en tiempos de Freud y hay muy poca gente que puede sostener un proceso de esta manera, 5 o 6 veces por semana. Eso es únicamente los psicoanalistas que nos dedicamos a esto, somos los que llegamos a pagar un proceso así. Hay que tomar en cuenta esto precisamente, que sí es necesario esa constancia, pero también son otros tiempos. Si te estoy resolviendo alguna duda, déjame un like y comparte este video. Conozco
Conozco varios psicoanalistas que únicamente trabajan con sus pacientes si estos pueden ir 2 o 3 veces por semana a trabajar. Y yo respeto esa postura por todo lo que les acabo de decir. Va a tener un mejor resultado. Yo en particular, mi postura, yo sí llego a recibir pacientes una vez por semana, pero esperando que cuando se necesite o si se requiera o si ellos lo desean, ellos puedan ir al menos 2 veces por semana. Y si quieren más, hasta más, porque esto es muy complejo. El trabajo con la mente es muy difícil. Y por eso mismo yo en momentos sí permito que si no tienen una posibilidad económica, vayan una vez por semana. Pero si me dicen que únicamente pueden ir una vez cada 15 días, ahí sí yo no acepto trabajar con esa persona porque sé que abrir esas emociones va a ser más contraproducente que beneficioso. Aquí se tiene que trabajar al menos una vez por semana y si se puede más. En dado caso de que por su economía no puedan ir una vez por semana, yo lo que hago es canalizarlos con un terapeuta que cobre de una manera más accesible o inclusive a redes de atención gratuita, que hay varias que pueden ser útiles sobre todo en situaciones así. Aquí lo importante es que la persona pueda trabajar y que trabaje la que quiera trabajar y puedan sostenerlo. Pero estoy consciente que si van una vez cada 15 días no va a ser suficiente. Por eso es que sí me causa mucho conflicto ver que hay algunos terapeutas por ahí que te venden la posibilidad de trabajar contigo y que se tienen que ver una vez cada 15 días o una vez al mes. ¿Qué decir del coaching u otras posturas donde vas cada que quieres? Eso verdaderamente no es un trabajo que te vaya a beneficiar. Y contra eso sí tengo una gran desconfianza, porque sé que el trabajo con las emociones y con la mente es sumamente difícil y que hay que darle esa constancia para realmente estar resolviendo algunos de esos temas que tiene. Quien trabaja con su mente enfrenta sus deseos. Te dejo un video aquí sobre el autodiagnóstico, espero que lo puedas ver.